detengo la transcripción. Muy bien, chicos. Vamos a platicar de la visión. Esencialmente, la primera parte de visión es importante entender los lentes, muchachos. Entender los lentes, entender el concepto de punto focal, y esencialmente el ojo funciona como una cámara fotográfica que tiene lentes y tiene una película de registro. En este caso, la película de registro es la retina. Entonces, aquí tenemos en el ojo varias zonas transparentes. Tenemos la córnea, tenemos el cristalino y entre la córnea y cristalino un líquido transparente que se llama humor acuoso. Y luego, entre el cristalino y la retina, tenemos una gelatina semitransparente que se llama humor vítreo. ¿Ok? Entonces, la imagen que aquí se refleja entra a través de este orificio que es el equivalente al diafragma de una cámara fotográfica. En este caso es la pupila, orificio generado por el iris, que visto hacia de frente, el iris de frente, no está, perdón. El iris de frente, ¿de acuerdo? Es la bolita del ojo, por supuesto, la bolita del ojo. Entonces, al final de cuentas, muchachos, el ojo tiene diferentes tamaños y las lentes tienen diferentes capacidades funcionales, en pocas palabras, hablando desde óptica, capacidades de difracción. Entonces, vamos a estudiar algunos efectos físicos, como por ejemplo, si la apertura es más pequeña, hay menos dispersión de los rayos. Al haber menos dispersión de los rayos, vamos a decir que el punto focal puede ser más claro, más puntual, más específico. Entonces, esto podría dar la ilusión de una mayor profundidad. Ustedes no tienen problemas de vista, pero las personas tienen un problema de vista si ven a través de un orificio pequeño, muy pequeño, se dan cuenta cómo la capacidad de visión mejora muy poco, algo, como si estuvieras viendo a través de un lente, aunque estás viendo solamente a través de un orificio. ¿Ok? Porque se da mayor profundidad. Cuando la pupila está abierta, entra más luz. Aunque el punto focal no se modifica, los rayos alrededor del punto focal sí se amplían, haciendo que la imagen se distorsione más. Entonces, aquí, concepto muy importante, punto focal. Concepto muy importante, una de las primeras fases de la acomodación entra en función del tamaño de la pupila, donde lo oscuro del ojo, la bolita del ojo, se puede hacer más pequeña o más grande. Luego tenemos problemas de refracción, donde el punto focal no cae donde debe estar, no cae en la retina. El punto focal puede caer adelante de la retina o atrás de la retina. Si el punto focal cae adelante de la retina, entonces este ojo es un ojo con miopía. Y si cae atrás de la retina, es un ojo con hipermetropía. Vamos a ver más a detalles ese tema. Pero tenemos que entender
algunos conceptos importantes de los lentes. Por ejemplo, los lentes divergentes y los lentes convergentes. El lente divergente, aquí vienen los rayos de luz y los separan. O sea, el lente divergente hace que el objeto se vea más lejano. En cambio, el lente convergente hace que el objeto se vea más cercano. En pocas palabras, el lente convergente acerca el punto focal y el divergente, obvio, aleja el punto focal. ¿Ok? Normalmente el ojo tiene alrededor de 60 dioptrías y vamos a empezar a hablar de dioptrías. ¿Qué son las dioptrías? La dioptría es el poder dióptrico del punto focal. En este caso, una lente con 60 dioptrías, su distancia focal sería 1 entre 60, o sea, 0.016 metros o en un momento dado 0.01 metros, que sería cerca de unos 1,5 centímetros, ¿no? Por lo tanto, la imagen se formará aproximadamente 1,5 centímetros después del lente. Por eso, nosotros podemos ver en un ojo que su retina está cercana a 1.6 centímetros. Es el tamaño del ojo. De estas dioptrías, 15 dioptrías están en el cristalino y el resto está en la córnea. Aquí tenemos la córnea y aquí tenemos el cristalino, donde genera las dioptrías necesarias. En un ojo hipermétrope, el punto focal se queda atrás. Por lo tanto, un lente convergente en un hipermétrope hace que el punto focal se adelante. Con la edad, yo voy perdiendo estas 60 dioptrías. Entonces, de 60 voy a perder 5 y me quedo en 55 dioptrías. Entonces, tengo que poner un lente convergente de 5 dioptrías. Dicho sea de paso, normalmente la persona pierde 2, 3, 4. Por eso los lentes para leer normalmente tienen 3, 4 dioptrías. Los numeritos que ustedes ven ahí en la farmacia de los lentes para leer. ¿Alguien alguna vez ha comprado un lente para leer? ¿O han visto el lente para leer de una persona? Esencialmente es una lupa, donde las dioptrías significa que tanto aumenta, cuánto aumenta. 3 por, 4 por, etcétera, sería equivalente a la dioptría. Aquí está la vista normal, el punto focal cae en la retina, un miope, el punto focal cae adelante de la retina. Normalmente, un miope es porque su ojo está grande, está largo en el eje anteroposterior. Por eso, nosotros heredamos la forma de nuestra cara de nuestros padres, pues también heredamos el tamaño de los ojos. Por lo tanto, un papá con miopía va a tener un hijo con miopía muy probablemente. ¿De acuerdo? Entonces, para corregir la miopía, ponemos un lente divergente. En este caso, un ojo con miopía. Los lentes te pueden servir para leer cuando estás viejito. O sea, si yo le pido para leer a una persona con miopía, préstame tus lentes, ¿qué creen que va a pasar? Voy a ver peor, porque la presbicia es hipermetropía. En este caso, la hipermetropía es que el punto focal cae atrás, ya sea porque el ojo está chiquito, por ejemplo, un hipermétrope de nacimiento, ojo chiquito, lentes que se corrigen convergentes, pero con la edad, al perder dioptrías,
utilizar un lente convergente para que el punto focal se acerque. ¿De acuerdo? Entonces, miopía e hipermetropía. Tengo otra lesión que es frecuente, astigmatismo. ¿Qué significa astigmatismo? Que el eje de los lentes no es esférico. Al no ser esférico, entonces el punto focal no cae en un punto, cae en una línea, lo cual hace que para la retina que tiene, igual como tiene la cámara esta, un autoacomodo de profundidad. La retina sensa la profundidad y produce un autoacomodo. Pero ¿a qué punto focal me voy a enfocar si mi ojo no tiene un punto focal esférico, tiene un punto focal lineal? No es un punto, es una línea. Entonces, ¿cómo le hace la retina? Pues no puede. Por lo tanto, está todo el tiempo intentando ajustar. El cerebro es muy inteligente. Entonces, cuando tengo mucha distorsión, modifico la forma en la que veo. Y una persona con astigmatismo, por ejemplo, a veces ve así. Mueve la cabeza para que el punto focal se centre en la zona donde él quiere poner más atención, que vamos a ver cómo la retina no es homogénea en su sensibilidad de la captación. ¿De acuerdo? Entonces, la acomodación de la cercanía o lejanía depende del movimiento, en este caso del cristalino, por parte de los músculos ciliares y del tamaño de la pupila, como ya vimos. Pero el movimiento del cristalino es lo más relevante, que se modifica de 13 dioptrías hasta 26 dioptrías, o sea, 13 dioptrías más me da dependiendo si el lente está tenso o el lente está relajado. Dependiendo de si está tenso o relajado, el objeto está, el punto focal está más atrás o más adelante. Cuando está este lente, vamos a decir, tenso, digamos, de una forma estándar, así es como normalmente está. Cuando se relaja, se contraen los músculos ciliares y al contraerse los músculos ciliares acortan la distancia de esta zona fibrosa y eso se convierte en un lente de 26 dioptrías, lo cual hace que yo pueda ver cosas más cerquitas, cosas más lejos, cosas más cerquitas, objetos distantes, objetos más cercanos. Ah, doctor, pero relajado no significa entonces que el relajado no está, digamos que la lente no, porque así es el tamaño normal de la lente, es más esférico. Cuando yo lo tenso, o sea, cuando finalmente el músculo tiene un tono normal, voy a tener el lente con esta configuración. Cuando yo ajusto, contraigo la zona de los músculos ciliares, que aquí se ven como bolitas, quiere decir que el músculo es circular, ¿verdad? Y eso es la acomodación del cristalino. Además, en una acomodación de un objeto cercano, los ojos convergen para que yo vea un solo objeto. Hay también contracción de las pupilas y, como ya dijimos, contracción de los músculos ciliares para aumentar el poder refractario del cristalino. Todo eso sucede en la acomodación. Esto está mediado por los nervios parasimpáticos del ojo, pues nervios esencialmente que utilizan la función de la acetilcolina para contraer el músculo ciliar.
Muchachos, tenemos que hablar, hasta aquí el tema de la acumulación, tenemos que hablar del humor acuoso, porque esto causa patología. Si yo tengo un problema en la producción de humor acuoso, particularmente el drenaje del humor acuoso por un canal específico, canal de Slem, este humor va a aumentar su presión dentro de la cámara anterior. Esta es la cámara anterior, que está dividida por la pupila con la cámara posterior. Cuando incrementa aquí la presión del líquido, esto empuja todo hacia atrás. Y al empujar todo hacia atrás va a producir presión sobre la retina. Y esto es malo, porque una presión sobre la retina va a hacer que la retina deje de funcionar bien, o sea, voy a perder capacidad de visión. A eso se llama glaucoma. Humor acuoso, un líquido transparente, un filtrado por aquí en los procesos ciliares. Aquí están los procesos ciliares que producen el humor acuoso. Aquí están los procesos ciliares que producen el humor acuoso. Aquí tengo el músculo ciliar que dijimos que se iba a contraer para que el cristalino se abombara y aumentara la dioptría. Dijimos que el líquido iba a producirse en la cámara posterior, luego viaja hacia la cámara anterior, donde es drenado por el conducto de Slem. Este es el humor acuoso. Y atrás tengo el humor vítreo, que es una gelatina. Un detalle del canal de Slem, nada más importante, que es un punto, un orificio que tiene que estar permeable y que en algunas ocasiones se tapa. Si se tapa hay que venir y destaparlo. Si se destapa puedes curar el glaucoma y si no, con algunas medicinas puedes disminuir la producción de humor acuoso. Entender, muchachos, la retina, detalles de la retina. La retina, muchachos, en el ser humano o en los mamíferos está invertida. En otros animales no está invertida, como por ejemplo en los pulpos no está invertida. Las células fotosensibles están adelante. En cambio, en los mamíferos, las células fotosensibles están atrás. Esto muy probablemente para proteger la sensibilidad de una célula que si la tengo sobreestimulada la voy a maltratar. Entonces, estos son los vasos sanguíneos que nutren la retina. Obviamente pasan por el disco óptico. El disco óptico es donde emergen los vasos sanguíneos y sale el nervio óptico del ojo. Este nervio óptico y esta salida de los vasos sanguíneos obviamente no tienen células receptoras de luz, por lo tanto esto se le llama punto ciego. Si estudio la visión específica voy a encontrar un punto ciego. Oye, doctor, me van a decir, pero si yo me tapo un ojo, ya había Diego ahí tapándose el ojo. Si me tapo un ojo, no tengo ningún punto ciego, doctor, no tengo ningún punto ciego. Ah, pues no. ¿Por qué? Porque tú tienes un punto ciego, pero tu cerebro acomodó la imagen. Y nosotros vemos principalmente en la zona de la retina, aquí enfocamos en la fobia. O sea, el centro de la visión de mi ojo es la fobia y ahí está enfocado donde yo pongo mi atención, aún con un ojo cerrado. Pero, si yo les digo, observen un punto en el espacio y no muevan su ojo, y luego empiezo a mover un objeto por delante de su ojo, va a llegar un momento en que no van a ver un punto. Eso se conoce muy bien y se estudia con puntitos. Oye, doctor, pero yo me puse la pluma y nunca la dejé de ver.
No, porque la pluma no es un punto. Tienes que ver unos puntitos chiquitos en una cámara oscura. ¿De acuerdo? Punto ciego se llama. Luego tengo aquí un montón de receptores y luego acá tengo un poquito menos y menos y menos hasta que en la periferia pues ya tengo menos receptores. Entonces, la mayor agudeza visual se encuentra aquí, donde tiene que caer normalmente el punto focal de una lente esférica que dijimos que era la córnea y el cristalino, ¿verdad? Y aquí tenemos la retina. La vamos a ver en varias ocasiones, la vamos a repetir porque esencialmente tiene información que es importante, relevante, ¿no? Observen cómo. Esta es la parte posterior del ojo, esta es la parte anterior del ojo, por aquí entra la luz. Por aquí entra la luz. Esto, aquí está el humor vítreo. ¿Ok? Le voy a pintar el humor vítreo porque el humor vítreo es transparente, pero yo lo voy a pintar de azul. Aquí tengo el humor vítreo. Y la luz, que la luz tiene un color obviamente amarillo porque es la luz. La luz viene aquí. En este sentido va la luz. En este sentido va la luz. Estas son las células fotosensibles en la porción posterior. Ya sé que me van a decir, doctor, no tiene sentido, yo quiero ver mucho el detalle, ¿por qué no me pusieron las células fotosensibles adelante? Pues bueno, si eres pulpo, las vas a tener adelante, pero como no lo eres, atrás, porque estás expuesto a mucha luz y mucha luz las va a matar. Entonces, para que no se mueran, voy a tener las células protegidas atrás en capas celulares que de alguna manera, aunque no es su función proteger, pues van a proteger. ¿De acuerdo? Entonces tengo aquí las células fotosensibles, conos y bastones. Conos y bastones. ¿De acuerdo? ¿Cuál será la diferencia entre los dos? Contéstame, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Les quiero preguntar, pero ¿a quién le pregunto? Aquí tengo a la gente. Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre los conos y bastones? ¿No? Carla, diferencia entre conos y bastones. Melissa, diferencia entre conos y bastones. No, no sé, doctor. ¿Alguien sabe? Levante la mano. Dispara, Diego. Los bastones son para detección de luz y los conos para detección de color, ¿no? Sí, la respuesta es correcta. O sea, los conos y bastones son las células fotosensibles, pero los bastones son los que primero van a tener una mayor capacidad de respuesta de la luz. Diego, Ángela no te entendió, Diego, porque dice Ángela, porque ahorita, digamos, lo está diciendo en privado, dice Ángela que el color es luz. ¿O qué crees que es el color? O sea, ¿o el color no es luz o qué? ¿O la luz qué es? O sea, es un espectro electromagnético de fotones. ¿A poco no? ¿Y la luz cómo se comporta como ondas? ¿A poco no? ¿Y el color qué es?
Pues ondas a diferente longitud. Entonces, pues, entonces, o nos explicas o te quito tu punto. Oigan, chavos, recuérdenme que estamos grabando para que no haga yo cosas ahí que puedan ser sujetas de no sé, manipulación con inteligencia artificial. Entonces, tenemos que portarnos bien y ser decorosos. Diego, luz y color. Diego, luz y color. O sea, a ver, explícanos. Me imagino, no sé, que los conos son sensibles a diferentes longitudes de onda, ¿no? Que los bastones. Así es, exactamente. Totalmente de acuerdo. Los, el material fotosensible, la sustancia, la rodopsina, se encuentra en los bastones. En cambio, en los conos tenemos otras opsinas, que no es la rodopsina, otras opsinas que tienen la particularidad de responder a longitudes de onda diferentes. Y la configuración del cono permite que tengamos conos que responden mejor a un color, a otro o a otro. Y no son especiales, son solamente 3. Oiga, doctor, pero yo compré una televisión que dice que tiene 4,000 colores, doctor. Y entonces estoy perdiendo mi dinero porque yo nada más puedo ver 3 o qué. ¿De acuerdo? Pues no. Con esos 3 colores se van a formar todo el espectro de colores que ustedes se pueden imaginar. Aunque el cerebro humano no tiene la capacidad de describir un color nuevo. Pero es una combinación de 3 colores primarios, que no son los mismos colores primarios que estudiaron en la escuela. Lo sé, no son los mismos. Pero vamos a estudiar eso. Vamos a revisarlo más adelante. La visión de los colores. Conos y bastones. A esto le vamos a llamar la capa nuclear externa, pegada a la capa pigmentaria. Y luego tengo una capa plexiforme donde están, vamos a decir, el tejido nervioso, las fibras de conexión, y luego tengo una capa nuclear interna, y luego otras conexiones, y luego tengo la capa de células ganglionares. Entonces tengo células, células y células, conexiones y conexiones. En las conexiones entre un bastón tiene que conectarse con una célula bipolar. La célula bipolar se tiene que conectar con la célula ganglionar. Esta es la conexión directa. Célula fotosensible, célula bipolar y célula ganglionar. Pero, tengo las células horizontales y las células amácrinas. Estas, muchachos, lo que hacen es hacer conexiones laterales, ya sea de las células bipolares o de las células fotosensibles, porque aquí esencialmente lo que yo quiero hacer es discriminar la forma en la que yo veo un objeto. Es porque puedo diferenciar un tono de otro tono, una percepción, una cantidad de luz de otra cantidad de luz, las sombras, o un color de otro color, las frecuencias. ¿De acuerdo? Entonces, para yo poder discriminar entre 2 células, entonces tengo que hacer una comparación entre las 2. ¿Cuál recibe más luz que otra?
Y en función, y esa comparación entre las dos, que termina de procesarse, lo hacen las células horizontales con los fotorreceptores y las células amácrinas con las células bipolares. Y luego vamos a ver cómo las células bipolares se van a clasificar como células bipolares on y células bipolares off, que esencialmente tienen una programación algorítmica para responder. Si la luz está en el centro o la luz está en la periferia. En la periferia del campo receptivo que está obedeciendo a esta célula bipolar. La célula bipolar aquí está conectada a un grupo de bastones y conos. Todo el grupo de bastones y conos es el campo receptivo de esa célula bipolar. Y ese campo receptivo está recibiendo la luz en el centro o en la periferia. ¿Ok? Este es el esquema de las capas de la retina. Este es el mismo esquema, aquí está volteado, aquí están las capas de la retina, aquí están las células bipolares, las células horizontales, las células amácrinas con las mismas capas que ya platicamos. Ya dijimos que tenemos aquí el campo receptivo de los conos y el campo receptivo de una célula ganglionar. Aquí está la célula ganglionar con su campo receptivo. Vamos a pensar que esta está conectada con las 6 y esta está conectada con las 6, pero esta es on y esta es off. Ya ahorita platicaremos más. Pero esencialmente la luz viene en este sentido y la información va en sentido inverso. Y aquí estas células bipolares se conectan con las células ganglionares. Y vamos a entender, muchachos, que los potenciales de acción solo son generados en las células ganglionares. Las células bipolares no producen potenciales de acción. Y los conos y bastones no producen potenciales de acción. Y las células horizontales y las amácrinas no producen potenciales de acción. ¿Qué hacen solamente? Mover el potencial de membrana en reposo. O sea, el potencial de membrana está para arriba o para abajo, para arriba o para abajo. Y en función del para arriba o para abajo, aquí se libera el neurotransmisor, glutamato, que este neurotransmisor liberado por las células bipolares es el que va a causar el potencial de acción aquí, en las células ganglionares. Este libera el glutamato que aquí se va hacia las células ganglionares produciendo los potenciales de acción que van hacia el nervio óptico, obviamente, y por la vía visual. Conos y bastones. Las horizontales, amácrinas, ganglionares, lo mismo de un libro diferente. El detalle, muchachos, del cono y el bastón. Aquí está una imagen. Observen cómo el bastón tiene muchos más discos, vamos a decir membranales, muchas más capas de discos, y en estas capas de discos voy a tener las partículas fotosensibles. En cambio el cono no, tiene bien poquitos. Está muy atrofiado. Por eso, lo primero filogenéticamente son los conos. Los animales todos tienen conos, muchos conos. Perdón, bastones, muchos bastones. Pero los animales tienen pocos conos. Y la cantidad de conos varía mucho, por eso los animales no todos tienen una visión tricromática como los humanos, los mamíferos. Los humanos. Algunos mamíferos tienen una visión monocromática o dicromática, como los perritos. ¿Tienen buena vista los perros? Pues no tanta, no tienen tan buena vista porque tienen muy buen olfato.
Nosotros no tenemos tan buen olfato, pero tenemos mejor vista que los perritos, por ejemplo. Oye, doctor, pero yo tengo vista de halcón. Ah, qué bueno que tienes vista de halcón, pero luego la vas a perder con la edad, no te preocupes. Y los halcones tienen muy buena vista, pues sí, porque tienen muchos más conos, pues sí, porque necesitan más detalle en los colores. Aquí están los discos de un bastón y aquí están los discos atrofiados de un cono. Tenemos el núcleo, una membrana limitante interna, el cuerpo del segmento interno donde están las mitocondrias y el segmento más externo donde están todos los discos donde tenemos la rodopsina o el pigmento de color en el caso de los conos. ¿Cuál es el mecanismo de función de la traducción de la señal lumínica de una célula fotosensible, ya sea conos o bastones? La diferencia en ambos esencialmente está la rodopsina. Esencialmente esta es el pigmento, la rodopsina y la configuración del segmento externo. Vamos a ver esto. Observen que en la oscuridad está entrando sodio. Al entrar sodio aquí a la membrana, lo que está haciendo la está despolarizando. Al despolarizarse, todo el tiempo aquí va a estar liberando en la oscuridad. En oscuridad, todo el tiempo está liberando el neurotransmisor. Y este neurotransmisor se va a conectar tanto con la célula bipolar como con la célula horizontal, que define ahora sí el contraste o la señal que va. En cambio, cuando hay luz, deja de entrar sodio. Al dejar de entrar sodio, deja de liberarse el neurotransmisor. Normalmente tengo un flujo de estos canales. Siempre tengo estos canales abiertos y tengo un flujo donde sale el potasio y está entrando el sodio, manteniendo el potencial de membrana siempre en un nivel despolarizado, liberando una cantidad X tónica de neurotransmisor. Pero cuando llega la luz activa una proteína G, y esta proteína G, transducina, va a estimular la fosfodiesterasa del GMP cíclico, inhibiendo o disminuyendo la cantidad de GMP cíclico. Si no hay GMP cíclico, se cierra el canal de sodio. O sea, rompe GMP cíclico y se cierra. La luz cierra el canal. La luz cierra el canal porque disminuye la concentración de GMP cíclico. Porque la luz activa la fosfodiesterasa de GMP cíclico. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay luz, los niveles se reducen y los canales de sodio se cierran, lo que hace que la célula se hiperpolarice. Al hiperpolarizante, la hiperpolarización de este receptor va a reducir la cantidad de neurotransmisor. Este neurotransmisor va a ser un neurotransmisor inhibidor que, bueno, termina siendo ajustado. Aquí tenemos la proteína transducina con sus diferentes, digamos, porciones esencialmente de la rodopsina, ¿no? Cómo se mueve con la luz de una cisretinal a la rodopsina activa. Esto es lo mismo donde se produce el canal de sodio, se cierra o se abre dependiendo si hay luz. Si hay luz, se cierra, si no hay luz, se abre. La vitamina A es muy importante, muchachos, porque es esencial para la síntesis de la rodopsina. Si yo no tengo rodopsina, entonces no voy a perder la capacidad para detectar la luz. Este es el circuito de la liberación de glutamato
o la no liberación del neurotransmisor, en este caso el glutamato. Esto es lo mismo, ¿no? Le activa la transducina, la fosfodiesterasa, disminuyendo la concentración de GMP cíclico. Y esto hace que la corriente de protones, en este calcio, sodio y calcio X, hiperpolarice la membrana. Esto es la fototransducción. Tenemos otras enzimas que son la restina, que inhibe, y la rhodopsinquinasa, que inhibe la rhodopsina. Por eso tengo un cierto adaptación a la luz, haciendo que la presencia de luz haga que yo tenga el fotorreceptor menos sensible para proteger a mi receptor de que no se me sobreactive y que luego voy a tener un problema de esencialmente atrofia del fotorreceptor. En la codificación de la respuesta, muchachos, dijimos que cuando había luz se iba a hiperpolarizar. ¿De acuerdo? Cuando la luz es poquita, se hiperpolariza poquito. Mucha luz, poca luz. Observen que esta mucha luz va a causar que la célula bipolar se hiperpolarice, pero poca luz muy claramente se va a despolarizar. Para abajo y para arriba. Aquí la célula horizontal termina de modular también una hiperpolarización en el contraste entre estas dos. Cuando aquí tengo mucho y aquí tengo poco, esta va a tener más hiperpolarización. Luego la célula amácrina también va a despolarizarse en función del contraste entre estas dos, haciendo que la célula máquina se comunique con las células ganglionares y las células bipolares para producir los potenciales de acción que en las células ganglionares va a viajar por el nervio óptico. Todo esto no son potenciales de acción, es solamente despolarización o hiperpolarización. Despolarización o hiperpolarización. Observen cómo las células horizontales, su principal efecto es la inhibición. La inhibición, entonces, tengo un campo, una célula que puede estar, una célula ganglionar. Aquí tenemos dos células ganglionares, una zona excitada y una zona lateral inhibida, porque la zona vecina recibe menos luz. Eso se llama inhibición lateral. ¿Ok? Esto es lo mismo de otro texto, nada más para que lo tengan por ahí en mente, ¿no? Entonces, aquí tenemos las células de campo encendido, las células que producen un campo encendido o un campo apagado. Aquí tenemos la iluminación central, donde en la luz voy a tener muchos potenciales de acción, y la célula de campo apagado, donde en la luz voy a tener pocos potenciales de acción. Y el entorno va a producir, cuando tengo iluminación del entorno, se apaga esta célula y se enciende la otra en relación o en comparación con esta. Entonces, así es como las células retinianas finalmente tienen los campos receptivos, son diferentes. Están dicotomizados porque su principal función es separar puntos una al lado de la otra. ¿De acuerdo? Entonces, estas las ganglionares van a estar en on o en off, donde yo tengo una señal que de alguna manera en la comparación entre las dos tengo
el estímulo es en el centro, esto va a hacer que la célula del centro se encienda y esto va a hacer que la célula de la periferia se encienda. ¿De acuerdo? Entonces, la célula off va a estar encendida en la oscuridad y la célula on va a estar encendida en la luz. Células ganglionares on y off, que esencialmente tienen que ver con el campo receptor, si está estimulado en el centro o en la periferia. Esto en relación con las células bipolares, las células ganglionares y cómo las células ganglionares se codifican en on y off, como estas son las que producen el potencial de acción que viaja al nervio óptico. Tenemos que entender aquí el tema de los colores. Nuestros conos, muchachos, están especializados para recibir una frecuencia de longitud de onda, principalmente hacia el rojo, hacia el verde o hacia el azul. Entonces tengo conos rojo, verde y azul, no como los colores primarios de la primaria. ¿Se acuerdan que el color de la primaria era rojo, azul y amarillo? Aquí no tengo un cono amarillo, muchachos, ¿de acuerdo? Tengo un cono verde y la combinación entre el verde y el rojo se da la configuración que yo percibo como amarillo, porque aquí ya está codificado. El amarillo no va a mi corteza. O sea, el amarillo se quedó nada más en mi cono, donde se estimuló una cantidad de verdes y una cantidad de rojos. En cambio, si yo estoy viendo un azul, estoy estimulando conos azules y en los diferentes tonos del azul, azules y verdes. Y en otros tonos estoy azules y rojos. Y en otros, pues obviamente, principalmente el rojo. Y aquí tengo yo todo el espectro de la luz visible, ¿no? Tenemos manera de darnos cuenta si tenemos deficiencias de los conos y bastones, perdón, de los conos, al observar unas cartas estandarizadas donde tienen diferente contraste de color y el contraste me permite ver números aquí. Y al yo ver los números correctos, pues tengo una visión tricromática y si no tengo los números correctos, voy a tener una visión daltónica. En esta prueba me permite ver si tengo una mutación que no produjo el cono rojo, o no produjo el cono verde, o no produjo el cono azul. Dicho sea de paso, la gente no se va a dar cuenta si es daltónico hasta que se contraste con los colores. O sea, si tú nunca has tenido un contraste de colores, nunca vas a saber. Vas a ver el semáforo y para ti va a ser verde, rojo y amarillo. Pero no vas a ver el verde igual que los demás. Entonces tú vas a decir, oye, pero ¿por qué dices que el del medio y el de un lado son diferentes y yo los veo igual? Por eso, muchachos, los semáforos tienen una configuración espacial. Porque independientemente de que el color que tú veas, el rojo siempre está del lado derecho, el amarillo en medio y del lado izquierdo está el verde. Así la gente no se da cuenta que es daltónica. ¿De acuerdo? O sea, el semáforo está preparado para los daltónicos. Muy bien. Muchachos, tenemos que estudiar la vía visual. La vía visual implica que los ojos, muchachos, ven ambos ojos campo visual, nasal y temporal. Campo visual, nasal y temporal.
El campo visual, muchachos, lo voy a poner aquí con diferente color. Rojo. El campo visual nasal se ve en la retina, en la porción temporal. Y el campo visual, lo vamos a poner ahora en azul, temporal, se ve en la retina, en la porción interna de la retina. ¿De acuerdo? Y así en los dos ojos. Pero fíjense cómo la porción temporal derecha se convierte en la nasal izquierda. Por lo tanto, la capa interna de la retina que ve esta parte es complementaria con la externa del otro ojo. ¿De acuerdo? Por tal motivo que para juntarlas las dos, hago una mezcla aquí, en el quiasma óptico. El quiasma óptico, donde la porción nasal, la porción interna que ve el campo temporal, se cruza. La porción interna que ve el campo temporal ahora del lado derecho, se cruza. De tal manera que ahora voy a tener aquí intercaladas las señales del ojo derecho y del ojo derecho y el ojo izquierdo, del ojo derecho y el ojo izquierdo. De tal manera que en mi corteza visual tengo el ojo derecho y el ojo izquierdo. ¿Se dieron cuenta? ¡Qué maravilla! Tengo dos cámaras partidas en dos. O sea que tengo realmente 4 cámaras. 2 cámaras ven la porción de un lado y otras 2 ven la porción del otro lado. Pero las 2 cámaras, esta de afuera con esta de adentro, se complementan. Y esta de afuera con esta de adentro se complementan, viendo el lado derecho y el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Derecho, izquierdo. De tal manera que ahora vamos a empezar a cortar, ¿no? Vamos a empezar a cortar. Si yo corto aquí, voy a perder la visión de un ojo. Es obvio. Pero la corteza voy a seguir recibiendo de los dos lados. Si yo corto aquí, voy a perder la visión de los dos lados temporales. No voy a ver esta parte de aquí, pero tampoco voy a ver la parte de acá. Una lesión que me causa una hemianopsia bitemporal. Y si yo pierdo, yo tengo una lesión aquí o en cualquier parte de este trayecto, voy a perder la visión de un campo visual, no de un ojo, de un campo visual. Aunque pueda ver con los dos ojos. ¿De acuerdo? Muy bien. Las vías visuales son, entonces, el nervio óptico, el quiasma óptico donde sucede la decusación, el tracto óptico que va hacia el cuerpo geniculado lateral, que es una porción del tálamo. Acuérdense que el tálamo es el relevo sensitivo de la segunda neurona y aquí va la tercera neurona que va hacia la corteza visual. Dan fibras hacia el colículo superior. Esto es importante para la acomodación, que obviamente no ha pasado por la corteza, por lo tanto la acomodación no es consciente.
O sea, yo no defino de una forma consciente la acomodación. Además, voy a los núcleos pretectales en el mesencéfalo que controlan el reflejo pupilar. El movimiento pupilar, acuérdense que es por el parasimpático, ¿verdad? Los colículos superiores que controlan los movimientos oculares y reflejos. Los reflejos vestibuloculares están ahí involucrados. Y en los núcleos supraquiasmáticos tenemos ritmos circadianos de luz-oscuridad. Dicho sea de paso, estos ritmos circadianos son importantes para la liberación de hormonas. Entre otras, obviamente, la melatonina, por la glándula pineal, pero también algunas hormonas que no nos vamos a imaginar, como por ejemplo el encendido de las hormonas sexuales, la GnRH, tiene que ser inicialmente liberada por los ciclos circadianos de luz y oscuridad. Es muy lógico. Si no hay luz y oscuridad, entonces estamos en invierno y no tiene que haber en invierno reproducción de los animales. ¿De acuerdo? O sea, entonces tiene que ver con la liberación hormonal. Y estos ciclos circadianos también tienen que ver con la regulación del estado de ánimo. Por eso, la oscuridad causa depresión y la luz causa alegría. Por eso los colores tienen un efecto emocional. Hay colores que causan tristeza, el negro. Y hasta incluso causan hambre o saciedad. Y no entremos más a detalles. Pero tiene que ver con las comunicaciones que tiene esta vía de la óptica con los núcleos talámicos y subtalámicos. El núcleo geniculado, muchachos, que es en el tálamo, está ordenado en vías. Esto está ordenado en del lado izquierdo y derecho, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho, ¿de acuerdo? En capas, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho, izquierdo y derecho. ¿Ok? O sea, del mismo lado y del lado contralateral, del mismo lado y lado contralateral. De tal manera que aquí se van a acomodar en unas vías magnocelulares que van a la corteza visual primaria, que es donde va la principal información del detalle, en las parvocelulares que llevan la información del acomodo, el ajuste, las relaciones, etc. Y luego van a la corteza visual, que es la corteza occipital. En la corteza occipital tenemos la zona primaria V1. Y luego todas las demás son zonas de asociación, muchachos. Zonas de asociación que son muy importantes. Observen cómo solamente una pequeña zona tiene que ver con el color. La visión cromática, al parecer, es solamente en esta región definida como V8. Luego tenemos el campo extendido de objetos grandes. Luego tenemos la relación de la visión con el movimiento, por aquí en esta zona V5. Esencialmente los campos visuales grandes asociados, V2, V3, V3A y 7. Los movimientos oculares, que son esencialmente por 3 nervios, motor ocular externo, motor ocular común y patético, esencialmente regulando 6 músculos, 4 músculos que están orientados en la esfera, arriba y abajo, y derecho e izquierdo. Y otros 2 que son los oblicuos, este oblicuo mayor y este oblicuo superior y este oblicuo inferior, donde este oblicuo se inserta en la porción posterior del ecuador del globo ocular, haciendo que cuando se contraiga se tuerza hacia abajo y hacia arriba, y se tuerza hacia un lado y hacia abajo, ¿de acuerdo? Aquí lo tuerce hacia abajo y hacia afuera, y aquí lo tuerce hacia arriba y hacia adentro.
Aquí están los núcleos del motor ocular externo, motor ocular común y el patético, tercero, cuarto y sexto pares craneales, que obviamente están en la región del mesencéfalo y la región del puente. Y aquí están los núcleos que regulan los movimientos de estos músculos. Entonces, tenemos una relación de las zonas visuales, ya sea voluntaria, involuntaria o planeada. ¿De acuerdo? Aquí está el núcleo del colículo superior, la relación que ya dijimos que el colículo superior tenía con la relación de los movimientos oculares, los núcleos pretectales que están aquí arriba del techo del cuarto ventrículo, el núcleo total del patético y el motor ocular externo. Tenemos en el del colículo superior, va a salir una fibra nerviosa a un núcleo parasimpático, que es el núcleo de Edinger-Westphal. Este núcleo parasimpático es el que va a dar la acomodación. Y como es un ganglio, es un nervio parasimpático, pues requiere el ganglio parasimpático propio del mismo, ¿no? Dando una integración de un reflejo fotomotor que es inconsciente. Y este reflejo fotomotor permite que cuando haya luz se cierre la pupila y cuando hay oscuridad se abra la pupila. Ya esto tarda, es muy rápido, menos de un segundo en que se active el diafragma de entrada o salida de luz. Entonces la luz intensa la cierra, la poca luz la abre. ¿De acuerdo? Esto se llama miosis y esto se llama midriasis. Es terminología que tenemos que saber. Miosis y midriasis. Aquí tenemos entonces el núcleo el ganglio parasimpático que causa la midriasis, y la miosis es causada por el ganglio simpático. Ganglio simpático cervical superior, lejos del ojo, que viaja por los plexos carotidios y por los vasos sanguíneos hasta el ojo con la inervación simpática. Entonces el ojo en su acomodación tiene nervio parasimpático y simpático. El simpático, como me va a permitir pelear o huir, tengo que abrir para yo poder recibir la mayor cantidad de información del entorno en donde voy a estar peleando ¿contra quién? Contra los zancudos zombies. Son muchos, ¿verdad? Y son tremendos, te chupan la sangre, zancudos zombies voladores. Tengo que abrir mucho la pupila para intentar identificar los zancudos zombies. Ah, doctor, pero los zancudos no se ven. No, sí, yo te entiendo, los zancudos no, pero los zombies sí, porque son muy grandotes y muy feos. ¿De acuerdo? Parecen pájaros, pero son zancudos. Son como vampiros, pero con un pico muy feo. Son zancudos zombies, ¿de acuerdo? Y es simpático, entonces como es simpático lo tiene que activar para ver zancudos zombies. Importante. O sea, es importante lo del simpático, no lo de los zancudos zombies. No se vayan a copiar luego van a hacer una película de zancudos zombies y me van a quitar, o sea, no sean gachos, denme chance, yo la voy a escribir, mi película de zancudos zombies, y ya la tengo pensada, una saga de toda una serie, ¿no? Una serie cortita, ¿no? De unos 20 capítulos en Netflix, zancudos zombies. Y dejo de compartir y dejo de grabar.